Miguel Castillo llevaba años caminando entre sombras ajenas, descifrando mentiras, siguiendo huellas invisibles y enfrentando verdades que muchos preferían no mirar de frente. Su nombre era respetado dentro del reducido mundo de la investigación privada, no por su fuerza ni por su arrogancia, sino por una cualidad cada vez más rara: la paciencia. Miguel sabía esperar, sabía observar y sobre todo sabía escuchar los silencios. Aquellos espacios donde las palabras no existían solían ser los lugares donde la verdad se escondía con mayor crudeza. A lo largo de su carrera había resuelto desapariciones, fraudes, traiciones familiares y crímenes que parecían imposibles, pero nunca había sentido una inquietud como la que ahora se instalaba lentamente en su pecho. El caso de Julio Ramos no era, en apariencia, diferente a otros. Un trailero experimentado, responsable, sin antecedentes extraños, había sido enviado a Santa Marta para entregar una carga común y corriente. Nada fuera de lo habitual. Sin embargo, el problema no era el viaje, ni la ruta, ni el encargo. El problema era el vacío absoluto que quedó después. Julio no regresó, no llamó, no dejó rastro alguno. Su tráiler nunca apareció en los registros oficiales, no hubo testigos confiables, y las autoridades, tras semanas de búsqueda, comenzaron a perder interés. Miguel, en cambio, no pudo hacerlo. Había algo en ese silencio que le resultaba antinatural, demasiado limpio, demasiado perfecto. Santa Marta era uno de esos pueblos que parecían detenidos en el tiempo, lugares donde la modernidad llegaba tarde y se marchaba temprano. Casas viejas, calles polvorientas y miradas esquivas formaban parte del paisaje cotidiano. Miguel recorrió el lugar varias veces, entrevistó a comerciantes, vecinos y viajeros ocasionales. Todos decían lo mismo, con ligeras variaciones. Nadie había visto a Julio, nadie recordaba el tráiler, nadie sabía nada. Esa unanimidad no le dio tranquilidad, sino desconfianza. Los pueblos pequeños guardan secretos con una facilidad inquietante, y Miguel lo sabía. Cuanto más insistía, más cerradas se volvían las respuestas. Era como si Santa Marta respirara un pacto silencioso, una especie de acuerdo invisible para no nombrar aquello que no debía ser nombrado. El detective comenzó a notar detalles que antes le habrían pasado desapercibidos. Caminos que nadie usaba, miradas que se desviaban al mencionar ciertos kilómetros de la carretera, ancianos que cambiaban de tema con nerviosismo. Algo se escondía bajo la superficie. En uno de sus recorridos, impulsado más por la intuición que por una pista concreta, Miguel decidió explorar las afueras del pueblo. La carretera se extendía solitaria, rodeada de árboles altos que parecían inclinarse levemente hacia el asfalto, como si observaran a los pocos viajeros que se atrevían a cruzar por allí. El aire se sentía más denso, cargado de una humedad extraña que se pegaba a la piel. Fue entonces cuando la vio. Una casa antigua, casi devorada por la vegetación, se alzaba a unos metros del camino. No figuraba en ningún registro que Miguel hubiera consultado, y aún así parecía llevar décadas allí. Las paredes estaban desgastadas, las ventanas cubiertas de polvo y musgo, y el silencio alrededor era tan profundo que resultaba incómodo. Miguel sintió una presión inexplicable en el pecho, una advertencia interna que le decía que siguiera de largo. Pero no lo hizo. Algo lo empujó a detenerse, a bajar del coche y a acercarse lentamente, como si esa casa hubiera estado esperándolo. Antes de tocar la puerta, Miguel sintió una presencia. Levantó la vista y vio una silueta inmóvil detrás de una de las ventanas. Una anciana lo observaba. No parpadeaba. No se movía. Su mirada oscura parecía atravesarlo, evaluándolo con una calma que resultaba profundamente perturbadora. No era curiosidad lo que había en esos ojos, sino certeza. Como si supiera exactamente quién era él y por qué había llegado hasta allí. Miguel dudó por un instante, pero su sentido profesional pudo más. Tocó la puerta con suavidad. El sonido pareció romper algo invisible en el aire. La puerta se abrió lentamente y la anciana apareció frente a él. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas. Su piel era pálida y su expresión inexpresiva. No sonrió, no mostró sorpresa, simplemente habló,
con una voz baja y pausada que resonó más de lo que debería. Miguel se presentó, explicó su investigación y mencionó el nombre de Julio Ramos. Al escuchar ese nombre, algo cambió. Apenas un gesto, una leve contracción en el rostro de la mujer, pero suficiente para que Miguel supiera que había tocado algo importante. El interior de la casa era aún más inquietante que el exterior. Muebles antiguos cubiertos con sábanas blancas, olor a humedad y madera vieja, sombras que parecían moverse con la luz tenue. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Mientras mostraba la fotografía del trailero, la anciana la observó durante largos segundos, sin decir una palabra. El silencio se volvió pesado, casi insoportable. Finalmente, habló. Pronunció un nombre que Miguel no reconoció, un lugar que no aparecía en ningún mapa ni registro oficial. Fortaleza. La palabra quedó suspendida en el aire, cargada de una gravedad inexplicable. Miguel pidió explicaciones, pero la anciana solo añadió una advertencia ambigua, algo sobre personas que buscan y no regresan. No dijo más. Su silencio posterior fue absoluto, definitivo. Miguel entendió, en lo más profundo de su ser, que acababa de cruzar el primer umbral de algo que ya no tendría vuelta atrás. Y aunque aún no lo sabía, aquel momento marcaría el inicio de la experiencia. Miguel salió de aquella casa con una sensación que no supo definir de inmediato, una mezcla espesa de inquietud y presentimiento, como si algo invisible se hubiera adherido a su espalda sin que él pudiera quitárselo. El aire exterior no se sentía más liviano. Por el contrario, parecía aún más pesado, cargado de un silencio antinatural que no pertenecía al entorno rural común. Mientras caminaba de regreso a su vehículo, no pudo evitar mirar hacia atrás varias veces, convencido de que la anciana seguía observándolo desde alguna ventana. No la vio, pero la certeza permanecía. Aquella mujer no era una simple habitante aislada. Había en ella algo antiguo, algo que parecía formar parte del lugar mismo, como si la casa y su presencia fueran una sola cosa. Miguel encendió el motor y permaneció unos segundos inmóvil, respirando hondo, intentando ordenar sus pensamientos. Fortaleza. El nombre resonaba una y otra vez en su mente, golpeando como un eco persistente. Nunca lo había escuchado antes, y sin embargo, producía una extraña familiaridad, como un recuerdo enterrado que intentaba salir a la superficie. De regreso en Santa Marta, Miguel decidió comenzar de nuevo, esta vez preguntando directamente a los habitantes del pueblo. Caminó por las calles polvorientas, se detuvo en tiendas pequeñas, habló con comerciantes, con hombres sentados frente a sus casas y con mujeres que barrían las aceras como si repitieran un ritual diario. Mencionaba el nombre con cuidado, observando cada reacción. La mayoría fruncía el ceño, otros negaban con la cabeza sin pensarlo demasiado, y algunos simplemente guardaban silencio, desviando la mirada con evidente incomodidad. Nadie admitía conocer un lugar llamado Fortaleza. Aquella negación colectiva no tranquilizaba a Miguel. Por el contrario, confirmaba sus sospechas. Cuando demasiadas personas ignoran algo de la misma manera, suele ser porque ese algo no debe ser recordado. Santa Marta no era un pueblo grande, y aún así, parecía haber zonas enteras de la memoria colectiva que habían sido borradas a propósito. Miguel sintió que caminaba sobre terreno frágil, como si cada pregunta que hacía estuviera acercándolo a una grieta profunda. Fue al caer la tarde cuando se topó con un viejo campesino, sentado bajo la sombra de un árbol, observando el camino como quien ha visto pasar demasiados años sin esperar ya nada nuevo. Miguel se presentó y tras una breve conversación mencionó el nombre que tanto lo inquietaba, Fortaleza. El efecto fue inmediato. El anciano levantó una ceja y su expresión cambió sutilmente. No fue sorpresa lo que mostró, sino algo más cercano a la resignación. Durante unos segundos guardó silencio, como si evaluara si debía hablar o no. Finalmente lo hizo. Dijo que había oído historias, relatos viejos que le contaban sus padres y abuelos cuando era niño. Hablaban de un pueblo abandonado, maldito, un sitio que aparecía en cuentos diseñados para asustar a los más pequeños y mantenerlos alejados de ciertos caminos. Según él, no eran más que leyendas, supersticiones propias de otra época.
Miguel escuchaba con atención, sabiendo que muchas veces la verdad se escondía detrás de aquello que se descartaba como fantasía. El anciano, sin embargo, parecía incómodo. Su voz era firme, pero sus ojos evitaban los de Miguel. Cuando el detective mencionó a la anciana que vivía cerca del kilómetro 38, el ambiente cambió por completo. El campesino entrecerró los ojos y suspiró con pesadez, como si aquel detalle hubiera confirmado algo que prefería no aceptar. Dijo que sabía perfectamente de quién hablaba. Aquella mujer llevaba viviendo allí desde que él tenía memoria. Siempre sola, siempre apartada. La gente del pueblo evitaba acercarse a su casa, y no por simple desconfianza, sino por miedo. Algunos decían haberla visto realizar rituales extraños, murmurar palabras incomprensibles en medio de la noche, encender velas en momentos que no correspondían a ninguna celebración conocida. La palabra bruja no fue pronunciada con ligereza, sino con un respeto oscuro, casi reverente. Miguel preguntó si creía en esas historias. El anciano negó con la cabeza, pero su negativa no sonó convincente. Dijo que no creía, pero tampoco se atrevía a asegurarlo. En pueblos como Santa Marta, las cosas no siempre eran lo que parecían. Miguel agradeció la conversación y continuó caminando, con más preguntas que respuestas. La figura de la anciana se mezclaba ahora con las palabras del campesino, formando una imagen inquietante. No era solo una mujer solitaria, era un símbolo, una presencia que parecía conectada a algo más grande y más oscuro. Esa noche, Miguel no pudo dormir bien. En su mente se repetían escenas de la casa, la mirada inmóvil detrás de la ventana, el silencio denso, el nombre pronunciado casi como una advertencia. Fortaleza. Decidió que no podía dejar el asunto así. Si nadie quería hablar, buscaría respuestas en otro lugar. Los pueblos guardan historias, pero los documentos también. Al día siguiente, comenzó a revisar archivos, periódicos viejos y registros olvidados. Sabía que si Fortaleza existía, aunque fuera como rumor, alguna huella debía haber quedado atrás. Fue entonces cuando encontró un recorte antiguo, casi perdido entre páginas amarillentas. Una noticia pequeña, sin demasiada importancia aparente, fechada décadas atrás. Hablaba de personas desaparecidas cerca de Santa Marta, en circunstancias poco claras. Los nombres no coincidían con el de Julio Ramos, pero la ruta sí. El mismo tramo de carretera, el mismo silencio posterior. Miguel sintió un nudo en el estómago. Aquello ya no era una simple desaparición aislada. Había un patrón. Uno que se repetía con los años, como si algo se activara en ciertos momentos y luego volviera a dormirse. La idea lo estremeció. Fortaleza ya no era solo una palabra extraña dicha por una anciana. Era una sombra que comenzaba a tomar forma, extendiéndose lentamente sobre su investigación y sobre su propia vida. Miguel entendió, con una claridad inquietante, que estaba entrando en un terreno donde la lógica tradicional no bastaría. Las leyendas, los miedos colectivos y los silencios heredados formaban parte de un entramado más profundo. Santa Marta no solo ocultaba información, protegía algo. Y cuanto más intentaba Miguel desentrañarlo, más evidente se volvía que no todos los secretos desean ser descubiertos. Aún así, decidió seguir adelante. La verdad, pensó, siempre tiene un precio. Y él estaba dispuesto a pagarlo, sin imaginar aún cuán alto sería ese costo. Durante los días siguientes, Miguel Castillo se sumergió por completo en una rutina obsesiva que combinaba largas horas de investigación con silencios cargados de pensamientos inquietantes. Santa Marta comenzó a parecerle un lugar distinto, casi hostil, como si el pueblo mismo hubiera notado su insistencia y ahora lo observara con desconfianza. Cada paso que daba por sus calles polvorientas se sentía vigilado, no de manera evidente, sino sutil, como una presencia constante que no necesitaba mostrarse para hacerse notar. Miguel empezó a notar que algunas personas evitaban cruzarse con él, y otras fingían no reconocerlo, a pesar de haber hablado con ellas días antes. Era como si su figura se hubiera convertido en un recordatorio incómodo de algo que todos preferían olvidar. Esa reacción colectiva no lo disuadió. Al contrario, reforzó su convicción de que estaba cerca de algo importante. La verdad, pensaba,
siempre provoca incomodidad antes de revelarse. Decidió entonces profundizar en los registros históricos del pueblo. Visitó oficinas municipales, archivos parroquiales y bodegas donde se almacenaban documentos que nadie revisaba desde hacía décadas. El polvo cubría carpetas enteras y el olor a papel viejo impregnaba el aire. Miguel revisó actas de nacimiento, defunciones, censos incompletos y mapas antiguos. En varios de ellos notó algo extraño: zonas enteras de terreno que aparecían sin nombre, áreas marcadas de forma imprecisa, como si alguien hubiera borrado intencionalmente referencias específicas. Aquellas omisiones no parecían errores, eran demasiado consistentes. En más de una ocasión, Miguel tuvo la sensación de que alguien había manipulado la historia del lugar, recortándola, suavizándola, eliminando fragmentos que no convenían. Esa idea le produjo un escalofrío. No se trataba solo de una leyenda transmitida oralmente. Había una voluntad clara de ocultamiento. Las noches se volvieron más pesadas. Miguel dormía poco y mal, despertando sobresaltado por sueños fragmentados en los que aparecían caminos interminables, puertas abiertas en medio de la nada y voces que lo llamaban desde lugares que no podía ver. Siempre, al despertar, el mismo nombre resonaba en su cabeza: Fortaleza. La palabra había dejado de ser solo un punto de interés profesional, ahora se infiltraba en su subconsciente, alterando su descanso y su percepción. A veces se sorprendía murmurándola en voz baja, como si repetirla pudiera darle algún tipo de control sobre aquello que no comprendía, pero no funcionaba. Cada repetición parecía fortalecer su presencia. En uno de esos días, Miguel decidió volver a la biblioteca antigua, donde había encontrado referencias inquietantes. El edificio estaba casi abandonado, sostenido más por costumbre que por utilidad real. Entre estanterías torcidas y libros carcomidos por el tiempo, continuó buscando cualquier mención adicional. Fue allí donde descubrió un volumen particularmente viejo, encuadernado en cuero oscuro y sin título visible en el lomo. Al abrirlo, se dio cuenta de que se trataba de una recopilación de relatos y supersticiones de la región, escritos por distintos autores a lo largo de los años. Muchos de los textos parecían exagerados, cargados de simbolismo religioso y advertencias morales. Sin embargo, uno de los capítulos llamó poderosamente su atención. El encabezado, escrito con letras desgastadas, mencionaba directamente la maldición de Fortaleza. Miguel sintió como su pulso se aceleraba mientras comenzaba a leer. El relato describía un pueblo que, siglos atrás, había sido próspero y activo. Comerciantes, familias, niños jugando en las calles. Todo cambió tras una serie de tragedias inexplicables: enfermedades repentinas, desapariciones nocturnas, muertes sin causa aparente. Los habitantes, desesperados, habrían recurrido a prácticas prohibidas, buscando protección a cualquier costo. Según el texto, un pacto fue sellado, uno que no solo condenó a quienes lo realizaron, sino al lugar mismo. Desde entonces, Fortaleza dejó de existir como un espacio fijo. Aparecía y desaparecía, atrapado entre el mundo de los vivos y algo mucho más oscuro. Miguel sintió un nudo en la garganta. Aquella descripción coincidía inquietantemente con todo lo que había descubierto hasta ahora. No parecía una simple coincidencia. El libro mencionaba reglas específicas. Fortaleza solo podía ser encontrada en determinados momentos, generalmente después de la medianoche, cuando la noche alcanzaba su punto más profundo. El viajero debía ir solo, sin compañía, sin testigos. Cualquier intento de llegar acompañado condenaba a todos los involucrados. Aquellas condiciones no parecían arbitrarias. Tenían la estructura de un ritual. Miguel cerró el libro por un momento, respirando con dificultad. La lógica de investigador luchaba dentro de él contra una sensación creciente de temor primitivo. No quería creer en pactos ni maldiciones, pero tampoco podía ignorar la coherencia interna de todo aquello. Demasiadas piezas encajaban. Al final del capítulo, encontró algo que lo perturbó aún más. Un conjunto de coordenadas escritas a mano, con tinta desvanecida pero aún legible. No había explicaciones adicionales, solo números y una advertencia breve, casi un susurro plasmado en papel.
Quien entra no siempre regresa. Miguel sintió un frío recorrerle la espalda. Aquellas coordenadas parecían señalar un punto específico en las montañas cercanas a Santa Marta. Un lugar real, tangible, no una metáfora. En ese momento, la historia dejó de ser solo investigación. Se convirtió en una decisión personal. Miguel entendió que tenía dos opciones: cerrar el libro, abandonar el caso y seguir con su vida, o aceptar que había cruzado un umbral del que ya no podía regresar del todo. Esa noche, mientras conducía de regreso a su alojamiento, el cielo se cubrió de nubes espesas. No había estrellas, solo oscuridad. Miguel sintió que cada kilómetro lo alejaba del mundo conocido y lo acercaba a algo que no podía definir. Pensó en Julio Ramos, en los otros desaparecidos, en la anciana, en el pacto descrito en el libro. Todo parecía converger hacia un solo punto. Fortaleza no era solo un lugar, era una trampa. Una herida abierta en la realidad que seguía reclamando víctimas. Y aunque el miedo comenzaba a apoderarse de él, Miguel sabía que no se detendría. La verdad lo esperaba al final del camino, y él estaba dispuesto a enfrentarla sin saber aún si saldría con vida. Miguel Castillo pasó las horas siguientes debatiéndose entre la razón y una inquietud que ya no podía controlar. El libro que había encontrado no dejaba de pesarle en las manos, no por su tamaño, sino por el significado que ahora cargaba. Cada palabra leída parecía haberse incrustado en su mente, repitiéndose una y otra vez como un eco imposible de silenciar. Intentó convencerse de que todo podía tener una explicación lógica, que las desapariciones podían responder a causas humanas, errores, crímenes no resueltos o simples coincidencias. Sin embargo, algo dentro de él se resistía a aceptar esa versión cómoda de la realidad. Había demasiados vacíos, demasiadas omisiones, demasiadas advertencias repetidas a lo largo del tiempo, como para ignorarlas. Fortaleza comenzaba a adquirir una forma concreta, no solo como un lugar físico, sino como una presencia que parecía extenderse más allá de cualquier explicación racional. Decidió volver a revisar el recorte del periódico antiguo con mayor detenimiento. La noticia hablaba de 2 personas desaparecidas en 1962, ambas vistas por última vez en la misma ruta que había tomado Julio Ramos décadas después. No había fotografías, solo nombres y edades. El artículo era breve, casi insignificante, como si hubiera sido publicado por obligación más que por interés. Miguel notó algo inquietante. No existía seguimiento alguno del caso. No había notas posteriores, ni cierres oficiales, ni conclusiones. Simplemente desaparecía de los registros, del mismo modo en que lo habían hecho esas personas. Aquella ausencia de continuidad no era casual. Miguel comenzó a comprender que el verdadero patrón no estaba solo en las desapariciones, sino en el olvido forzado que venía después. La historia se repetía y luego era borrada. Mientras avanzaba en sus reflexiones, el entorno parecía responder a su estado mental. Las noches se tornaban más silenciosas, casi opresivas, y el viento que recorría Santa Marta producía sonidos que se confundían con sus pensamientos. Miguel empezó a sentirse aislado, incluso cuando estaba rodeado de gente. Nadie le ofrecía respuestas claras. Nadie parecía dispuesto a acompañarlo en su búsqueda. Esa soledad no era solo física. Era una sensación profunda de estar caminando por un sendero que solo él podía ver. A veces se preguntaba si no habría cruzado ya un límite invisible, si el simple hecho de investigar Fortaleza lo había colocado fuera de la normalidad cotidiana. El miedo no se manifestaba como pánico, sino como una tensión constante, una presión silenciosa que no lo abandonaba ni siquiera durante el día. Una noche, incapaz de dormir, volvió a abrir el libro de relatos. Releyó fragmentos que antes había pasado por alto, buscando detalles, símbolos, cualquier pista adicional. Comenzó a notar referencias recurrentes a la idea del tiempo suspendido, de lugares que no pertenecían por completo al mundo de los vivos ni al de los muertos. Fortaleza era descrita como un espacio atrapado, condenado a repetir su historia una y otra vez, alimentándose de quienes se atrevían a cruzar su umbral. Miguel cerró los ojos por un momento, intentando imaginar ese lugar. Un pueblo que aparecía solo cuando la noche alcanzaba su punto más profundo.
cuando la oscuridad era lo suficientemente densa como para ocultar cualquier salida. La idea le resultó aterradora y fascinante a la vez. Las coordenadas escritas al final del capítulo no dejaban de llamarle la atención. Miguel las copió en un papel aparte y las revisó en un mapa moderno. Coincidían con una zona montañosa, poco transitada, conocida por sus caminos difíciles y su niebla persistente. No era un destino turístico ni un lugar de paso habitual. Era, precisamente, el tipo de sitio que nadie visitaba sin una razón específica. Miguel sintió que aquella confirmación sellaba su destino. Ya no podía fingir que se trataba de una simple leyenda. Había un punto exacto al que podía dirigirse. Un lugar real, aunque su naturaleza fuera cualquier cosa menos normal. Antes de tomar una decisión definitiva, Miguel intentó una última aproximación racional. Se dijo a sí mismo que podía ir de día, que podía explorar la zona sin adentrarse demasiado, que no había necesidad de seguir al pie de la letra las condiciones descritas en el libro. Sin embargo, incluso mientras pensaba eso, sabía que se estaba engañando. Las advertencias eran claras. Fortaleza no se mostraba a cualquiera, ni en cualquier momento. El relato insistía en la soledad absoluta del visitante, en la importancia de la noche, en el silencio como llave de acceso. Ignorar esas reglas sería, en el mejor de los casos, inútil. En el peor, fatal. Miguel comprendió que la decisión no era solo logística, sino espiritual, aunque no se considerara un hombre especialmente religioso. Había fuerzas que no respondían a la voluntad humana. Finalmente, aceptó lo inevitable. Preparó su vehículo, revisó el combustible, guardó el libro y el recorte del periódico en su mochila. No le dijo a nadie lo que planeaba hacer. No dejó notas ni avisos. Parte de él sabía que, si lo hacía, alguien intentaría detenerlo. Y otra parte, temía que hablar de ello fuera una forma de invocar algo que aún permanecía latente. Cuando salió de Santa Marta, el cielo comenzaba a oscurecerse. Las luces del pueblo quedaron atrás, pequeñas y distantes, como si pertenecieran a otra vida. Miguel condujo con la radio apagada, acompañado solo por el sonido del motor y sus propios pensamientos. En su interior, una certeza se había instalado con una claridad inquietante. Aquella noche, finalmente, conocería la verdad sobre Fortaleza. Y aunque no sabía qué lo esperaba al final del camino, presentía que nada volvería a ser igual. El trayecto hacia las coordenadas señaladas comenzó mucho antes de que Miguel Castillo fuera consciente de ello. Desde el momento en que dejó atrás las últimas luces de Santa Marta, algo en el ambiente pareció transformarse. La carretera se estrechó gradualmente, como si quisiera obligarlo a avanzar con cautela, y el asfalto irregular hacía que el vehículo se sacudiera con cada tramo mal conservado. Miguel conducía en silencio, con las manos firmes sobre el volante, atento a cada sonido extraño, a cada sombra que parecía moverse al borde de su campo visual. El cielo estaba cubierto por una masa espesa de nubes oscuras que no dejaban pasar ni un rastro de luz estelar. Era una noche cerrada, profunda, de esas que parecen absorberlo todo. La radio permanecía apagada. Cualquier sonido artificial le resultaba fuera de lugar, casi una falta de respeto hacia la gravedad de lo que estaba a punto de enfrentar. A medida que avanzaba, la niebla comenzó a aparecer de forma gradual, primero como un velo ligero, y luego como una presencia densa que envolvía el camino y los árboles circundantes. Las luces del coche apenas lograban abrir un túnel estrecho en medio de aquella blancura inquietante. Miguel redujo la velocidad, sintiendo cómo el corazón le latía con fuerza, no por pánico, sino por una tensión constante que le recorría el cuerpo. Era como si cada kilómetro lo llevara más lejos de la realidad conocida y lo acercara a algo primitivo, antiguo, que había permanecido oculto durante siglos. Pensó en las advertencias del libro, en las palabras del campesino, en la mirada de la anciana. Todas esas piezas parecían alinearse ahora, formando un camino que ya no podía abandonar. El entorno se volvió cada vez más silencioso. No había animales, ni viento perceptible, ni sonidos lejanos de civilización. Solo el motor del vehículo y su propia respiración rompían el silencio. Miguel tuvo la extraña sensación de que el mundo entero estaba conteniendo el aliento. En algunos tramos, el camino parecía desviarse de manera antinatural,
como si no respondiera a la lógica habitual de la geografía. Curvas cerradas aparecían donde no deberían existir, y el terreno montañoso parecía cambiar sutilmente, volviéndose más abrupto y menos familiar. Miguel miró el reloj. Eran casi las 4 de la madrugada. Recordó las palabras del relato. Fortaleza solía manifestarse cuando la noche alcanzaba su punto más profundo. Aquella coincidencia le erizó la piel. De pronto, el camino se abrió frente a él, y la niebla comenzó a disiparse lentamente. Miguel sintió una presión en el pecho, una mezcla de alivio y temor anticipado. Frente a su vehículo, emergiendo de la oscuridad como una visión irreal, apareció una antigua puerta de hierro. Estaba abierta de par en par, oxidada, cubierta de enredaderas secas que parecían aferrarse al metal como dedos huesudos. No había muros, ni cercas, ni señalización alguna que explicara su presencia. Solo la puerta, solitaria, marcando una frontera invisible. Miguel apagó el motor y permaneció inmóvil durante varios segundos, observando aquella estructura imposible. No era una entrada común, era un umbral, un límite entre dos realidades. Bajó del coche con movimientos lentos, como si temiera perturbar algo con un gesto brusco. El aire era frío y húmedo, cargado de un olor a tierra vieja y abandono. Cada paso que daba hacia la puerta parecía amplificar el silencio. Miguel cruzó el umbral sin sentir nada físico, pero una sensación inmediata de cambio se apoderó de él. Era como si el espacio al otro lado tuviera una densidad distinta, una gravedad emocional que lo envolvía. Frente a sus ojos comenzó a delinearse la silueta de un pueblo. Casas antiguas, construidas con materiales desgastados, se alineaban a ambos lados de un camino principal cubierto de niebla. No había luces encendidas, ni señales de vida, pero el lugar no estaba completamente muerto. Había una presencia latente, una quietud cargada de expectativa. Miguel avanzó lentamente, observando cada detalle. Las ventanas estaban rotas o cubiertas de polvo, las puertas entreabiertas, como si los habitantes hubieran abandonado sus hogares de manera apresurada. El tiempo parecía detenido. No había rastros claros de destrucción violenta, pero sí de abandono prolongado. La niebla se deslizaba entre las casas, formando sombras que parecían moverse por cuenta propia. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pensó en retroceder, en regresar al coche y marcharse mientras aún podía, pero algo lo retenía. Una fuerza silenciosa, una curiosidad oscura que lo empujaba a seguir adelante. Fortaleza estaba frente a él, real e innegable. Ya no era una historia en un libro ni una palabra susurrada por una anciana. Era un lugar tangible, y él estaba dentro. Mientras caminaba por el pueblo, Miguel tuvo la sensación de estar siendo observado. No vio a nadie, pero percibía miradas desde las casas, desde las esquinas, desde la niebla misma. Su instinto le gritaba que no estaba solo, aunque la lógica intentara negarlo. Cada paso se volvía más pesado, como si el suelo reclamara su presencia. Fortaleza no era un simple escenario. Era una entidad, un espacio consciente que reaccionaba a su llegada. Miguel comprendió, con una claridad inquietante, que el pueblo lo había aceptado. Y esa aceptación, lejos de tranquilizarlo, lo llenó de un miedo profundo. Sabía que había cruzado un punto sin retorno. Lo que sucediera a partir de ese momento ya no dependería únicamente de él. Miguel avanzó con cautela por el camino central de Fortaleza, sintiendo como cada paso resonaba de forma extraña, como si el suelo respondiera a su presencia con un eco apagado. La niebla se espesaba por momentos, envolviendo las casas y distorsionando las distancias, haciendo que el pueblo pareciera más grande y laberíntico de lo que realmente era. El silencio seguía siendo absoluto, tan profundo que Miguel podía escuchar el latido de su propio corazón y el roce de su ropa al moverse. Aquella ausencia total de sonidos cotidianos le provocaba una sensación de irrealidad, como si hubiera entrado en una fotografía antigua, congelada en el tiempo. Sin embargo, había algo que contradecía esa quietud, una energía latente, una expectativa oscura que parecía crecer con cada segundo que permanecía allí. Fue entonces cuando lo vio. A unos metros de distancia, entre la bruma, se distinguía la silueta inconfundible de un tráiler.
Miguel se detuvo en seco, sintiendo cómo un escalofrío le recorría el cuerpo de pies a cabeza. El vehículo estaba inclinado, cubierto de suciedad, con la pintura desgastada y partes oxidadas, como si llevara años abandonado en ese lugar. No había duda posible. A pesar del deterioro, Miguel reconoció detalles que coincidían con la descripción del tráiler de Julio Ramos. Su respiración se aceleró. Aquello confirmaba lo que había temido desde el principio. Julio no solo había llegado a Fortaleza, había quedado atrapado allí. Miguel dio un par de pasos más, acercándose lentamente, con una mezcla de alivio por haber encontrado una respuesta y terror por lo que esa respuesta implicaba. Mientras rodeaba el tráiler, intentando encontrar alguna señal de vida o de lucha, una sensación extraña comenzó a apoderarse de él. El aire se volvió más frío, más pesado, como si algo estuviera a punto de manifestarse. Miguel sintió un nudo en el estómago y un instinto primitivo le gritó que se alejara. Fue entonces cuando percibió una figura a lo lejos, apenas visible entre la niebla. Al principio pensó que era una ilusión, un juego de sombras provocado por su mente cansada. Pero la silueta no desapareció. Permanecía inmóvil, observándolo. Miguel levantó la voz, intentando mantener la compostura. Preguntó quién estaba allí. No obtuvo respuesta. El silencio volvió a cerrarse sobre él, más opresivo que antes. De pronto, la figura apareció más cerca, sin que Miguel pudiera explicar cómo había recorrido esa distancia tan rápidamente. El detective retrocedió un paso, sintiendo cómo el miedo comenzaba a ganar terreno. La niebla se disipó lo suficiente para revelar un rostro que le resultó aterradoramente familiar. Era Julio Ramos, o al menos lo que quedaba de él. Su piel estaba pálida, casi gris, sus ojos hundidos y carentes de expresión. No había vida en su mirada, pero tampoco muerte. Era algo intermedio, algo atrapado. Miguel sintió que las piernas le temblaban. Pronunció el nombre del tráilero con voz insegura, esperando una reacción humana, una señal de reconocimiento. Julio lo miró fijamente, sin emoción alguna. Su voz, cuando habló, sonó apagada, como si no proviniera de su cuerpo, sino del propio entorno. Julio le dijo que ese lugar era su hogar ahora, que Fortaleza no dejaba ir a quienes entraban en ella. Sus palabras no contenían ira ni desesperación, solo una aceptación fría, resignada, como la de alguien que ha perdido toda esperanza. Miguel intentó comprender, intentó preguntar qué había ocurrido, cómo podía ayudarlo, pero cada frase de Julio parecía confirmar lo inevitable. Había cometido un error al venir. No debía haber seguido la pista. Ahora también formaba parte del destino del pueblo. Aquellas palabras golpearon a Miguel con una fuerza brutal. La realidad se quebró frente a él. Todo lo que había investigado, todas las advertencias, lo habían conducido exactamente a ese momento. Antes de que pudiera reaccionar, comenzó a notar movimiento en los alrededores. Figuras humanas emergían lentamente de la niebla y de las sombras de las casas. Eran personas, o al menos lo habían sido alguna vez. Sus cuerpos estaban demacrados, sus rostros marcados por un sufrimiento antiguo, y sus ojos vacíos reflejaban una ausencia total de alma. Se movían con lentitud, pero con una determinación inquietante, cerrando el espacio alrededor de Miguel. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Miguel sintió cómo el pánico se apoderaba de él, paralizándolo por completo. No había escapatoria visible. Fortaleza lo había rodeado. En medio de ese terror absoluto, Miguel cayó de rodillas. Sus pensamientos se desordenaron, y lo único que logró hacer fue rezar, aferrándose a las palabras como a un último refugio. Sin embargo, su súplica fue respondida con una risa profunda y cruel que pareció surgir de todas partes al mismo tiempo. No había compasión en aquel sonido, solo burla. Fue entonces cuando la vio. La anciana apareció detrás de él, observándolo con una sonrisa torcida, cargada de malicia. Ya no ocultaba su verdadera naturaleza. Era ella quien había guiado a Miguel hasta allí, quien había abierto el camino hacia Fortaleza. En ese instante, el detective comprendió la verdad más aterradora de todas. No había sido una casualidad. Había sido elegido.
La risa se extendió por todo Fortaleza como un eco infinito, rebotando entre las casas abandonadas, filtrándose en la niebla y clavándose en la mente de Miguel Castillo como una burla imposible de ignorar. Aquella carcajada no pertenecía a un solo ser, sino al pueblo entero, como si cada piedra, cada pared agrietada y cada sombra participaran de ella. Miguel levantó la vista lentamente, aún de rodillas, con el corazón desbocado y la respiración entrecortada. Frente a él, la anciana ya no aparentaba fragilidad alguna. Su figura parecía más erguida, más imponente, y sus ojos oscuros brillaban con una intensidad antinatural. La máscara de mujer solitaria había caído por completo, revelando algo antiguo, poderoso y profundamente perverso. Miguel comprendió que aquella presencia no solo pertenecía a Fortaleza, sino que era parte esencial de su existencia, como un guardián o un vínculo entre el pueblo y el mundo exterior. Las figuras que lo rodeaban comenzaron a acercarse con mayor decisión. Sus movimientos eran lentos, casi ceremoniales, como si siguieran un ritual aprendido hacía mucho tiempo. Miguel pudo ver de cerca sus rostros. No había ira en ellos, ni hambre, ni emoción alguna, solo vacío. Eran prisioneros, atrapados en un estado eterno de obediencia, condenados a repetir el mismo ciclo noche tras noche. Cada uno representaba una historia interrumpida, una vida arrancada del mundo sin explicación. Miguel sintió una profunda tristeza mezclada con terror, al comprender que aquellas personas no eran simples monstruos, sino víctimas de algo mucho más grande. Fortaleza no solo los retenía, los había vaciado, despojándolos de todo aquello que los hacía humanos. La anciana comenzó a hablar, y su voz se elevó por encima del murmullo del viento inexistente. Sus palabras no eran un grito, ni un susurro, sino algo intermedio, una entonación cargada de autoridad. Explicó que Fortaleza estaba maldita desde hacía siglos, que un pacto antiguo había sellado su destino cuando sus habitantes, desesperados, decidieron entregar sus almas a cambio de protección y prosperidad. Aquella protección nunca llegó, y el precio fue mucho mayor de lo que imaginaron. El pueblo quedó atrapado entre dimensiones, condenado a existir solo en la oscuridad más profunda, alimentándose de quienes por curiosidad o necesidad cruzaban su umbral. Miguel escuchaba sin poder apartar la mirada, sintiendo cómo cada palabra se incrustaba en su mente como una sentencia irreversible. Intentó levantarse, pero una fuerza invisible lo mantuvo inmóvil. Sus músculos no respondían, como si su cuerpo ya no le perteneciera del todo. La anciana se acercó un poco más, y Miguel percibió un olor antiguo, una mezcla de tierra húmeda, cenizas y algo indefinible que le revolvió el estómago. Ella sonrió con crueldad y le dijo que había llegado el momento de aceptar su lugar. Fortaleza necesitaba nuevas almas para sostener su existencia, y él había sido conducido hasta allí con ese propósito. Miguel sintió una oleada de desesperación. Todo había sido una trampa perfectamente diseñada. Cada pista, cada silencio, cada advertencia lo había empujado hacia ese final. Las figuras comenzaron a cerrar el círculo. Miguel podía sentir su cercanía, el frío que emanaba de sus cuerpos, la ausencia total de vida en su interior. Cerró los ojos con fuerza y volvió a rezar. Esta vez no con palabras elaboradas, sino con pensamientos fragmentados, súplicas desesperadas dirigidas a cualquier fuerza que aún pudiera escucharlo. En respuesta, la anciana soltó una carcajada aún más cruel. Le dijo que aquel lugar estaba fuera del alcance de cualquier divinidad, que Fortaleza era un espacio donde la fe no tenía poder alguno. Allí no entraba Dios, ni la luz, ni la redención. Solo la eternidad del sufrimiento. Aquellas palabras resonaron como un golpe final, aplastando la última esperanza de Miguel. De pronto, el viento comenzó a soplar con violencia. La niebla se agitó, y las sombras parecieron distorsionarse. Miguel sintió que algo cambiaba. La anciana levantó la vista con una expresión de irritación, como si un elemento inesperado hubiera alterado el ritual. A lo lejos, una tenue claridad comenzaba a filtrarse entre las casas. El cielo apenas perceptible mostraba un leve cambio de tonalidad. Miguel no lo sabía aún, pero el tiempo jugaba a su favor. El amanecer se acercaba. La anciana retrocedió un paso y sus ojos brillaron con furia.
Gritó órdenes incomprensibles y las figuras se agitaron, acelerando sus movimientos. Miguel comprendió que debía actuar. Reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, logró romper la inmovilidad que lo atrapaba. Se levantó de un salto y comenzó a correr sin mirar atrás. El terror le daba alas y su mente solo tenía un objetivo: huir. Las calles de Fortaleza se transformaron en un laberinto caótico, con sombras que se alargaban y casas que parecían moverse. Escuchaba gritos, pasos y risas a su alrededor. La anciana se elevó del suelo, flotando con una ligereza imposible, persiguiéndolo junto con las almas condenadas. Miguel sentía que el corazón iba a estallarle, pero no se detuvo. Sabía que si caía, no habría segunda oportunidad. El amanecer era su única salvación y cada segundo contaba. Miguel corría sin saber exactamente hacia dónde, guiado únicamente por un instinto desesperado que le exigía seguir avanzando. El pueblo parecía cambiar con cada paso, como si Fortaleza misma intentara confundirlo, doblar el espacio a su voluntad para impedir su escape. Las calles se estiraban, se torcían, se cerraban de repente en callejones imposibles que lo obligaban a girar bruscamente. El suelo bajo sus pies parecía volverse más pesado, como si algo invisible intentara retenerlo, aferrándose a sus botas con una fuerza silenciosa. Miguel jadeaba, con los pulmones ardiendo y la visión nublada por el miedo y el esfuerzo, pero no se detenía. Sabía que detenerse equivalía a rendirse, y rendirse significaba quedarse para siempre. Detrás de él, los sonidos de la persecución no cesaban. Gritos distorsionados, pasos desiguales y esa risa que parecía surgir de todas partes lo empujaban a seguir adelante. A lo lejos, entre la niebla, Miguel creyó ver un resplandor tenue, casi imperceptible. Al principio pensó que era una ilusión, un truco más de aquel lugar para quebrar su voluntad. Sin embargo, conforme avanzaba, la luz se hacía un poco más clara, más definida. No era brillante ni cálida, pero contrastaba con la oscuridad opresiva de Fortaleza. Miguel sintió una oleada de esperanza mezclada con temor. Cada vez que miraba hacia atrás, la figura de la anciana flotando sobre el suelo se hacía más cercana, su rostro deformado por una furia inhumana. A su alrededor, las almas atrapadas corrían sin tocar realmente el suelo, como sombras animadas por una fuerza ajena. Miguel comprendió que no estaba huyendo solo de seres, sino de un lugar entero que se negaba a soltarlo. El viento se intensificó, golpeándolo con ráfagas frías que le cortaban la piel. La niebla comenzó a disiparse de forma irregular, revelando fragmentos del cielo. Miguel levantó la vista un instante y vio que la oscuridad empezaba a romperse. Un tono grisáceo anunciaba la cercanía del amanecer. Aquella visión renovó sus fuerzas, apretó los dientes y aceleró el paso, ignorando el dolor en las piernas y el cansancio extremo. Sentía que su cuerpo estaba al límite, pero su mente se aferraba a una sola idea: sobrevivir. El pueblo reaccionó de inmediato. Las casas parecieron inclinarse, las sombras se alargaron de forma antinatural y el suelo vibró bajo sus pies, como si Fortaleza estuviera teniendo una reacción violenta ante la posibilidad de perderlo. Miguel vio entonces la puerta de hierro. Estaba allí, al final del camino, abierta como la había visto al llegar. La luz del amanecer se filtraba a través de ella, proyectando sombras alargadas sobre el suelo. Aquella visión fue tan poderosa que por un momento olvidó el miedo. Era la salida, el único punto que separaba ese infierno de la realidad conocida. Sin embargo, cuando se acercaba, sintió un tirón brutal, como si una fuerza invisible lo hubiera sujetado desde atrás. Cayó al suelo, golpeándose con violencia. El aire se escapó de sus pulmones y por un instante creyó que todo había terminado. Escuchó la voz de la anciana, ahora llena de odio, reclamándolo, exigiendo que regresara. Miguel luchó, arrastrándose con las manos, clavando los dedos en la tierra húmeda mientras sentía como algo intentaba arrastrarlo de vuelta. En ese momento, la luz se intensificó. El primer rayo de sol cruzó el umbral de la puerta, iluminando parte del camino. Un grito agudo resonó detrás de él, un sonido cargado de frustración y furia. La presión que lo retenía comenzó a debilitarse.
Miguel reunió sus últimas fuerzas y se impulsó hacia adelante. Al cruzar el umbral, sintió una sensación abrupta, como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Todo se volvió blanco. No hubo caída física, sino una sensación de vacío absoluto, de estar suspendido en la nada. Luego, oscuridad. Cuando volvió en sí, el silencio era distinto. No opresivo, no amenazante. Miguel abrió los ojos lentamente y se encontró tendido junto a su vehículo en un camino solitario. El cielo estaba claro, bañado por la luz del amanecer. Los sonidos habituales de la mañana comenzaban a hacerse presentes. El canto distante de un ave, el murmullo leve del viento entre los árboles. Se incorporó con dificultad, sintiendo el cuerpo adolorido y la mente aturdida. Miró a su alrededor buscando señales de fortaleza, de la puerta, de la niebla. No había nada. El camino era común, normal, como si nunca hubiera existido otro lugar allí. Miguel respiró profundamente, intentando comprender lo que había ocurrido. No había marcas visibles de la persecución, ni rastros del pueblo maldito. Sin embargo, en su interior, la certeza era absoluta. Aquello no había sido un sueño. El miedo seguía ahí, palpitando en su pecho, recordándole cada imagen, cada palabra, cada grito. El amanecer lo había salvado, tal como decía la leyenda. Fortaleza había desaparecido, pero no destruida. Miguel lo sabía. El pueblo seguía existiendo en algún lugar, esperando la próxima noche adecuada. Y él había escapado por muy poco. Miguel permaneció sentado junto a su vehículo durante largos minutos, incapaz de ponerse en pie de inmediato. El amanecer iluminaba el camino con una claridad tranquila, casi reconfortante, pero su mente seguía atrapada en la oscuridad de Fortaleza. Cada vez que cerraba los ojos, veía nuevamente la niebla espesa, las casas abandonadas y los rostros vacíos de las almas condenadas. Su cuerpo estaba a salvo, pero su espíritu no había salido ileso. Temblaba levemente, no por el frío, sino por el impacto de haber estado tan cerca de perderlo todo. Respiró hondo varias veces, intentando anclarse al presente, a la realidad tangible que lo rodeaba. El sonido de los pájaros, el olor de la tierra húmeda y la luz del sol eran pruebas irrefutables de que había regresado. Aún así, una parte de él sentía que nunca había salido realmente de ese lugar. Cuando finalmente logró levantarse, Miguel miró el reloj. Habían pasado pocas horas desde que había entrado en Fortaleza, pero la sensación era la de haber vivido una eternidad. Se subió al coche con movimientos torpes y permaneció un momento con las manos apoyadas sobre el volante, mirando al frente sin enfocar nada en particular. Pensó en Julio Ramos, pensó en su rostro vacío, en la resignación con la que había aceptado su destino. Aquella imagen lo perseguiría por el resto de su vida. Sabía que Julio no era el único. Fortaleza estaba llena de historias interrumpidas, de personas que habían llegado buscando algo y habían encontrado una condena. La culpa comenzó a instalarse en el pecho de Miguel. Había seguido la pista, había encontrado la verdad, pero no había podido salvar a nadie. Condujo de regreso a Santa Marta en completo silencio. El camino, ahora visible y común, parecía una burla cruel. Nada en el paisaje indicaba que, horas antes, aquel lugar había sido la entrada a un infierno oculto. Miguel observaba cada curva, cada árbol, buscando alguna señal, alguna anomalía que confirmara que no había perdido la razón. No encontró nada. Santa Marta lo recibió con su habitual calma engañosa. La gente comenzaba su día como cualquier otro, ajena a lo que se ocultaba tan cerca de sus hogares. Miguel sintió una distancia enorme entre él y los demás. Sabía algo que nadie más sabía, y ese conocimiento lo aislaba de forma irreversible. Al llegar a su oficina, el cansancio cayó sobre él como un peso insoportable. Se dejó caer en la silla, observando el espacio familiar con ojos extraños, como si estuviera viéndolo por primera vez. Todo parecía igual, pero él ya no era el mismo. En ese momento, su computadora emitió un sonido leve anunciando la llegada de un nuevo mensaje. Miguel dudó antes de abrirlo, como si temiera lo que pudiera contener. Finalmente lo hizo. El correo era breve.
decía que había surgido una nueva pista relacionada con la desaparición de Julio Ramos. Mencionaba un nombre: Fortaleza. Miguel sintió que la sangre se le helaba. Aquello confirmó sus peores sospechas. El ciclo continuaba. El pueblo seguía reclamando víctimas. Miguel cerró el correo sin responder. No había nada que pudiera hacer. Ninguna advertencia serviría. Ninguna explicación sería creída. ¿Cómo convencer a alguien de que existía un pueblo que aparecía solo de madrugada y desaparecía al amanecer, atrapando almas en su interior? Sabía que lo tomarían por loco, o peor aún, que alguien intentaría comprobarlo y correría la misma suerte. La responsabilidad de ese conocimiento era demasiado grande. Miguel tomó una decisión difícil pero necesaria. Abandonaría el caso, no por cobardía, sino por comprensión. Algunas verdades no están destinadas a ser reveladas. Algunas puertas no deben abrirse nunca. Esa noche, al llegar a su casa, Miguel no encendió las luces de inmediato. Se quedó de pie en la oscuridad, escuchando el silencio, temiendo encontrar en él algún eco de fortaleza. No lo hizo. Sin embargo, la sensación de amenaza persistía, como una sombra alargada que se negaba a desaparecer por completo. Miguel comprendió que, aunque había escapado físicamente, una parte de él había quedado atrapada allí. La experiencia lo había marcado para siempre. Ya no podía ver el mundo de la misma manera. Sabía que existían lugares donde las leyes normales no se aplicaban, donde el mal no era una abstracción, sino una presencia real y paciente. Antes de dormir, Miguel se sentó en el borde de la cama y cerró los ojos. Por primera vez desde que todo había comenzado, pronunció una oración en voz baja, no pidiendo respuestas, sino agradeciendo la oportunidad de seguir vivo. Sabía que había tenido suerte, algo que muchos no habían tenido. Fortaleza seguía existiendo, escondida, esperando el momento adecuado para manifestarse de nuevo. Y aunque Miguel había decidido callar, sabía que el silencio no detendría al pueblo. Solo retrasaría su próxima aparición. Esa certeza lo acompañó mientras se recostaba, consciente de que el horror no siempre termina cuando uno logra escapar. Los días pasaron, pero el recuerdo de Fortaleza nunca se disipó del todo. Miguel Castillo intentó retomar su rutina, aceptar nuevos casos, concentrarse en problemas humanos, tangibles, aquellos que podían resolverse con lógica, pruebas y paciencia. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado de manera irreversible. Cada vez que caía la noche y el silencio se hacía más profundo, una parte de su mente regresaba a aquel pueblo que no figuraba en ningún mapa, a esas calles cubiertas de niebla y a las miradas vacías que lo observaban desde la eternidad. Miguel aprendió a vivir con esa carga, con la certeza de que el mundo no era tan simple como había creído durante toda su carrera. Había grietas en la realidad, lugares donde el mal no necesitaba disfrazarse, espacios donde la fe no encontraba refugio y la razón perdía toda autoridad. Con el tiempo, Miguel comprendió que su mayor acto de valentía no había sido huir, sino guardar silencio. No habló de fortaleza con nadie, ni siquiera con aquellos en quienes más confiaba. Sabía que compartir esa experiencia no traería alivio, sino peligro. Las historias tienen poder, y algunas, al ser contadas, despiertan aquello que debería permanecer dormido. A veces, al revisar antiguos archivos o leer noticias sobre desapariciones inexplicables en otros pueblos, Miguel sentía un escalofrío familiar. Los patrones se repetían. Rutas solitarias, camioneros, viajeros nocturnos, personas que se desvanecían sin dejar rastro. Miguel reconocía las señales, pero ya no intervenía. No por indiferencia, sino porque entendía que había fuerzas que escapaban a cualquier intento humano de control. En noches especialmente silenciosas, Miguel recordaba a Julio Ramos y a todos los que habían quedado atrapados en Fortaleza. Pensaba en ellos no como víctimas anónimas, sino como personas reales, con historias, familias y sueños interrumpidos. Esa memoria era su forma de honrarlos, de no permitir que el olvido los borrara por completo, como hacía el propio pueblo maldito. A veces,
Se preguntaba si Julio aún conservaba algún fragmento de humanidad, si en algún rincón de su existencia atrapada quedaba un recuerdo de quien había sido. Esos pensamientos lo atormentaban, pero también le recordaban por qué había elegido su profesión, para buscar la verdad, incluso cuando dolía. Miguel envejeció con esa certeza clavada en el alma. Supo que nunca volvería a ser el hombre que era antes de aquella noche. Fortaleza lo había marcado no con cicatrices visibles, sino con una conciencia distinta del mundo. Entendió que el mal no siempre grita ni se muestra abiertamente. A veces espera, paciente, oculto tras leyendas y advertencias ignoradas. El pueblo seguía ahí, lo sabía, apareciendo solo cuando la noche era lo suficientemente oscura y alguien, impulsado por la curiosidad o la necesidad, se atrevía a cruzar su umbral. Fortaleza no necesitaba ser buscada. Siempre encontraba la manera de atraer a su próxima víctima. Y así, mientras el mundo continuaba girando, mientras las personas seguían creyendo que todo tenía una explicación, Miguel guardó su secreto como una condena silenciosa. Sabía que algún día, en algún lugar, alguien volvería a escuchar ese nombre susurrado con miedo. Fortaleza, el pueblo donde no entra Dios, el lugar que existe entre la noche y el amanecer. Miguel solo esperaba que, cuando ese momento llegara, la luz fuera suficiente para salvar a alguien más. Porque él sabía, mejor que nadie, que no todas las puertas conducen a respuestas, y que algunas, una vez abiertas, jamás deberían cruzarse, sea más oscura de su vida.